Muy buenas noches, mis amigos, bienvenidos a otro encuentro de Dios con nosotros, por supuesto a través de las pantallas de Red Guaraní, el canal de la familia. Es un privilegio iniciar esta jornada con todos ustedes ya en esta semana donde estaremos ya disfrutando, celebrando como familia a nivel nacional y también a nivel mundial lo que recordamos como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, gracias por la colaboración de siempre a través de los mensajes que nos hacen llegar a través del 11-222 y entre todas las personas que se comunican con nosotros, como siempre, tenemos interesantes regalos, gentileza de reflexión, música y libros. Vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo también que ya están en la noche de hoy. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Darío, un placer poder compartir con toda nuestra audiencia en esos días festivos cuya meta es llevarnos más cerca al corazón de Dios. Y fundamentalmente celebrar el nombre mismo de este programa, sí, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Exactamente, exactamente. Muy bien, está también con nosotros Santiago Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de mucho tiempo te volvemos a tener. Sí. De tierras asiáticas has venido, ¿eh? Sí, realmente, Darío, es una alegría poder estar de vuelta. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia que nos sigue semana tras semana y que nos debemos a ellos un poquito. Uno por Europa, otro por el Asia. Sí. Qué privilegio. Después podríamos compartir algunos detalles de esas visitas que han tenido, de lo que han desarrollado también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y vamos a presentar también a nuestro músico invitado en la noche de hoy, quien comparte con nosotros esta sección de la programación, acompañándonos en la noche de hoy. Es el grupo Protestantes. Que está compartiendo con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, querido amigo, muchas gracias realmente por la invitación acá. Vamos a estar compartiendo la música. Yo soy Macdiel del grupo Protestantes y estoy muy contento de estar en su programa. Muy bien, en instantes vamos a estar escuchando la primera canción. Macdiel es. Macdiel. Ok, ese es un nombre artístico, ¿verdad? De bíblico. ¿Ah, sí? Sí, del Antiguo Testamento, Génesis. Ah, bueno, vamos a ver un poco, después corroborar todo eso. Muy bien, está también con nosotros Gabriel Fernández de la Sociedad Bíblica Paraguaya. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, realmente un placer estar acá con todos ustedes y bueno, como bien dijeron, un programa muy especial teniendo en cuenta la fecha y el suceso, ¿verdad?, que vamos a recordar dentro de unas semanas, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Está también con nosotros Rubén Narváez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí compartiendo con ustedes, muy contento. Te comento que nosotros estuvimos por acá solamente, no tuvimos la oportunidad de andar por el Asia ni por otros lados, pero aquí en Paraguay dispuestos a celebrar una Navidad con Jesús. Con tal que la Biblia vaya por todo el mundo, eso es mucho más importante. Claro, sí. Que sea distribuida por todo el mundo. Bueno, vayan nuestros saludos también. Tuve yo la oportunidad de conocer un poco más de cerca la Iglesia Bautista Eslava en el sur del país y ahí la oportunidad también de compartir algunos mensajes en las iglesias al pastor Miguel Lizac, a su esposa Rosa, quienes nos han recibido en ese lugar. Muchísimas gracias. La Iglesia Bautista Eslava de Carmen del Paraná. Bueno, entre los encarnacenos y los del Carmen del Paraná seguramente van a hacer una competencia linda. ¿Quién tiene la mejor costanera? Personalmente, sin que los encarnacenos se molesten, me quedo con Carmen del Paraná. La verdad. Pude tener la oportunidad de visitar, espectacular realmente. Nancy, Eduardo y Daniel, hijos de los pastores también, Miguel y Rosa Lizac. Para ellos nuestros saludos y bendiciones en la obra. Más de 48 años de ministerio pastoral. Sí. ¿Qué te parece? Realmente un patriarca de la zona sur. Hay que sacarle el sombrero a don Miguel cuando me estaba compartiendo alguna de sus experiencias de aquel tiempo. Sí, así mismo. Muy bien, mis amigos, hoy vamos a estar compartiendo este tema muy interesante que es la obra, el trabajo de la Sociedad Bíblica Paraguaya y en el marco justamente de la celebración de esta Navidad que ya en algunos días más vamos a estar celebrando con todos los paraguayos y también a nivel mundial. Un acontecimiento muy importante, Alfredo, recordar y más todavía el mensaje que viene consigo de Emmanuel y el nombre del programa. Dios con nosotros. Mira, estuvimos buscando mucho tiempo qué nombre darle a este programa y quedamos con el mensaje de Navidad, que es lo máximo
que Dios mismo abandona la gloria del cielo y se hace hombre, se hace ser humano, nace en la región más marginal que era Galilea, en el último establo. El Papa dice que burro y buey no había ahí, pero era un establo bastante descuidado. O sea, Jesús identificándose a full con nosotros, con nuestras necesidades, para mostrarnos cómo volver a estar reconciliados con el Padre, cómo volver a pertenecer a la familia de Dios a través del nuevo nacimiento, a través de la obra redentora en la cruz. Así que el hecho de que nosotros no le hemos buscado a Dios, sino que Dios vino a buscarnos a nosotros cuando éramos todavía sus enemigos, como dice Pablo, eso es realmente extraordinario. Y no solamente que Él ha venido a buscarnos, Él ha venido a nuestro encuentro y ha permanecido también con nosotros, y eso debemos celebrarlo aún más en este tiempo, Santiago. Yo creo que eso es lo más maravilloso, que no solamente vino como hombre, sino que se ha quedado con nosotros. Claro. Ese es su nombre. Sí. Será llamado y le pondrás como nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios viene a habitar con nosotros, sus criaturas, ¿no? Qué privilegio, qué bendición. Señores, este es el mensaje fundamental de la Navidad aquí en la programación de Dios con nosotros. El trabajo de la Sociedad Bíblica Paraguaya, ¿en qué año empieza aproximadamente, Rubén? Bueno, la Sociedad Bíblica Paraguaya como entidad, es decir, legalmente constituida, es relativamente joven, data del año 75, pero anteriormente estuvo operando. En estos tiempos estuvimos justamente haciendo un relevamiento de la base de datos de las traducciones de materiales en guaraní, y hemos encontrado que la primera traducción completa del Nuevo Testamento data de 1913 y fue hecha por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que era el nombre que nosotros recibimos ese nombre y lo cambiamos a Sociedad Bíblica Paraguaya. Es decir, pero eso ya se hizo aquí en el país. No, ya se hizo en el país en 1813, y aún antes, aproximadamente a poco de terminar la guerra de la Triple Alianza, ya llegaron personales de la Sociedad Bíblica Británica trabajando desde Uruguay para esta zona de Paraguay y parte de la Argentina. Es decir, la Sociedad Bíblica está presente aquí ya casi más de 150 años. ¿Cuál es el trabajo fundamental que desarrolla la Sociedad Bíblica en nuestro país? La Sociedad Bíblica es la entidad que traduce, produce la Biblia en el precio que la gente pueda pagar, en el medio al cual pueda contar, porque hoy día contamos la Biblia en audio, contamos ya con la Biblia, digamos, online, con la Biblia para en los celulares. Es decir, uno hoy día la palabra lo tiene donde quiera, a la hora que quiera, y por sobre todo en un idioma que pueda entender. Ahí tenemos la Biblia en guaraní, tenemos hoy día también la Biblia en enclit, que es un idioma que se habla en la zona de Filadelfia, Chaco. También tenemos ya a punto de concluir la nueva traducción de la Biblia en lengua sur, que estamos trabajando conjuntamente con la Iglesia Anglicana. ¿Cómo podríamos aplicar un poco este principio, Alfredo? En la comunicación siempre se habla que a mayor tecnificación, menor comunicación, y la comunicación interpersonal. Y relacionándolo un poco con lo que decía aquí Rubén, a mayor oportunidad de acceso a la Biblia, ¿cómo ves vos? ¿La gente lee más o lee menos la Biblia? No me animaría a emitir un juicio. El hecho de que la Biblia está tan accesible ahora por tantos medios, realmente invita y facilita, pero se pierde, ¿no?, lo que era el estándar evangélica. Andamos siempre unidos, mi Biblia y yo, ¿no? La gran Biblia negra, que era un poco el emblema, lo que para los católicos era la Virgencita o otra cosa, para los evangélicos era la Biblia. Entonces, claro, no adoramos el libro, es material común y papel común. Lo sagrado es el texto, es el mensaje. Pero el hecho de tener esa relación casi de amistad con el libro, y conocerlo ida y vuelta, esas Biblias usadas por hermanas de edad, releídas, subrayadas, ¿no? Mira, yo manejo más o menos 15 diferentes Biblias con el Nuevo Testamento griego, varias versiones, y etcétera.
pero me falta un poco el apego a un solo libro para que esté permanentemente conmigo. Entonces temo a veces que esa sobreoferta de Biblias también lleva consigo menos manejo, menos memorización, menos apego emotivo a la palabra de Dios. Y también el tema de que era como todo un símbolo, en este caso identificar, por un lado estigmatizando al paraguayo evangélico de unos 40, 50 años atrás, ¿cómo lo identificaba? Aquel hombre que tenía su Biblia bajo el brazo. Vamos a hablar sobre este tema con Santiago a la vuelta de la pausa. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos. Ahora préstame un poquito de atención, que esta vez vamos a hacer comisión lírica de mal, con mucha inspiración, que se viene de un precioso, bonito corazón. Echa esa carga de tu espalda y vení por el que te respalda, el que vino a salvarte y a darte una parte en el reino de los cielos y del infierno librarte. Ahora sí que entiendes, Magdelito en esto no miente. Me llamaron mentiroso de mente, desde que viviré con el omnipotente. Estoy desesperado, porque vine me quedé pelado, pero no importa, y igual te alabo, con la mano de lado a lado. Alabarle a Jesucristo, no importa si estás solito, en su nombre hacemos un grito de júbilo. Alabarle a Jesucristo, no importa si estás solito, en su nombre hacemos un grito de júbilo. Avísala a tu mami y abuela, que esta vez te traemos candela para que subas al cielo una escalera con mi canción casera. Y te está gustando, de este flow estás gozando, alabando y adorando al que un día tu vida ha cambiado. Alabarle con panderos y danza al Dios que nos da la esperanza de vivir con él allá arriba en el cielo donde hay vida. Ahora se viene lo que te conviene, esta unción que mi Cristo la tiene. Si quieres para ti, quédate aquí y Dios te lo da a ti. Alabarle a Jesucristo, no importa si estás solito, en su nombre hacemos un grito de júbilo. Alabarle a Jesucristo, no importa si estás solito, en su nombre hacemos un grito de júbilo. Y los evangelios que se están gozando, arriba esa mano con fuerza, alabando, cantando, danzando, gritando aleluya, porque la victoria ahora es tuya. Y los evangelios que se están gozando, arriba esa mano con fuerza, alabando, cantando, danzando, gritando aleluya, porque la victoria ahora es tuya. Ahora es tuya, ahora es tuya, ahora es tuya, la victoria ahora es tuya. Alabarle a Jesucristo, no importa si estás solito, en su nombre hacemos un grito de júbilo. Alabarle a Jesucristo, no importa si estás solito, en su nombre hacemos un grito de júbilo. Y con la mano arriba brinca, 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 brinca. Alabarle a Jesucristo, no importa si estás solito, en su nombre hacemos un grito de júbilo. Alabarle a Jesucristo, no importa si estás solito, en su nombre hacemos un grito de júbilo. Muy bien, ahora sí, alzamos nuestras manos, ¿verdad? Alzamos todas las manos aquí también. Gracias, Gadiel, compartir con nosotros aquí en esta noche. ¿Es autoría propia? Sí, traje mi disco, me olvidé. No. Estaba por ahí el disco de Protestante también. Que muy bien. Está ya la ¿Hace cuántos años con el grupo? Hace como tres años. Okay. 3 años de trayectoria que estamos teniendo. Excelente. Bueno, gracias. Y los evangelios, dice, alzando las manos, estaba diciendo aquí nuestro invitado musical, y los aleluyas también. Prácticamente se los conocía así, evangelio tuya, ¿verdad? La Biblia bajo su brazo,
Pero era no. un poco así la Pero descripción. no decían los evangelios, sino evangelio. 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 Evangelio tuya. Evangelio tuya. Mira, a nosotros nos conocían como los solamente en Cristo, porque era un corito tan querido. En el 71, 72, que recorrimos ahí el interior con don Alberto Enz, y siempre se dice, ahí vienen los solamente en Cristo. Y yo asumí con mucha honra, hasta hoy asumo, ¿no? Solamente en Cristo. Sí. Y bueno, después vamos a cantar todos esos coros. Mis amigos, entre todas las personas que se pongan en contacto con nosotros, ustedes podrán ganarse este interesante libro. Hermanos, no somos profesionales. El mundo determina la agenda del profesional, Dios la del hombre espiritual. Escrito por John Piper, él es pastor de la Iglesia Bautista de Belén, en Minnesota, Estados Unidos. Tiene un doctorado en teología en el Fuller y en la Universidad de Múnich, y ha escrito más de 30 libros y con 25 años de ministerio pastoral. John Piper puede ser este material suyo si usted se comunica, deja su nombre y los 3 últimos números de documento. Año 2012, ¿cómo evalúa la gestión de la Sociedad Bíblica Paraguaya Gabriel Fernández? Bueno, realmente fue un año bastante movido. Desde que todos tenemos conocimiento que nos visitó el doctor Palau, hubo un reavivamiento, hay que reconocerlo. Si ponemos un número global en cuanto a la distribución, aumentó. Yo pienso también en forma particular que eso ayudó mucho a que mucha gente amara más la palabra, leyera más la palabra. Luego se normalizó. Los objetivos para el año 2012 los estamos por cumplir. Nos pusimos como objetivo llegar a 55.000 Biblias en el año. ¿Vendidas? Sí, distribuidas ya sea en forma gratuita, en forma también a través de la venta. Y se han conseguido números interesantes. Bueno, yo tengo acá el número que es hasta la quincena de noviembre, y estábamos ya en 48.000 Biblias distribuidas. Qué bueno. Hay que tener en cuenta también que no solamente Biblias es lo que se distribuye, sino también porciones, folletos para hacer evangelismo, que es muy solicitado por la iglesia. ¿La iglesia compra más o menos Biblias en este tiempo? Y bueno, como ustedes estaban bien comentando, la tecnología hizo un poco que la juventud al menos deje de adquirir una Biblia. Si ustedes se van hoy a una librería cristiana o a la misma Sociedad Bíblica Paraguaya, no se va a encontrar más con esa Biblia tapa negra que decía el pastor, sino que ya van a encontrar variedad en colores, en diseños, justamente para llamar un poco la atención de la juventud principalmente. Ahora, está el pastor que siempre va y pide la letra gigante, la tapa negra, ¿verdad? Santa Biblia, la palabra de Dios, y también la letra grande, que es muy, muy requerida por la gente. Corríjanme, ustedes que han tenido más años transitando en el Evangelio, vamos a decir, ¿verdad? Pero 20, 25 años atrás, entrar en una librería cristiana, con lo primero que uno se topetaba era con las Biblias. Exactamente. Pasó el tiempo, 25 años atrás, lo primero que uno se topetaba era con las Biblias. Y después, allá en el fondo, estaban algunos libros de autoayuda. Hoy nos vamos y entramos y con lo primero que nos topetamos son con una cantidad de libros de autoayuda y en el fondo, en la esquina, las Biblias a la venta. Sí, prácticamente no están así a exposición, ¿verdad? Uno tiene que pedir y ahí sí te traen. Y es muy notable eso que decía Darío, es muy notable eso, porque realmente nuestro pueblo es menos propenso, ¿verdad? Tal vez por la aparición que también es plausible, la aparición de muchas editoriales con temas cristianos, evangelísticos, de distinta índole, pero yo creo que debemos volver a la palabra, porque ese fue el encargo de Dios. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Están teniendo también la Sociedad Bíblica Paraguaya una promoción especial por Navidad y ahora que se acerca esta fiesta tan importante, Gabriel, ¿eh? Sí, justamente la semana pasada estuvimos realizando un week off, una semana de descuentos que había terminado el 7 de diciembre.
pero ahora la extendimos hasta este sábado 22, ¿verdad? Así que invitamos a todas las personas que quieran adquirir una Biblia. Acá, por ejemplo, tenemos un kit. Es un kit donde viene el devocional de la buena semilla y tiene también, acá lo muestro, 100 selecciones. Hay diferentes temas, ¿verdad? En este caso dice Jesús el Salvador, pero hay varios temas que uno puede elegir para regalar a sus amigos. Más un ejemplar de la Biblia. Más, por supuesto, el ejemplar de la Santa Biblia. ¿Se puede saber el precio? Esto cuesta 35.000. Ok, súper accesible. Sí, porque acá 35.000 cuesta solamente la Biblia. Pero acá se está obsequiando el devocional y también los folletos. Las porciones. ¿Algunos teléfonos que podrías dejar? Sí, el 494-855. Una cosita también que lo estábamos hablando con Rubén. Nosotros queremos ver la posibilidad que las iglesias interesadas que quieran conocer más de la Sociedad Bíblica puedan llamar, ahí está saliendo en pantalla, a la Sociedad Bíblica a partir de mañana y anotarse para que nosotros vayamos a sus iglesias, hagamos exposiciones, hablemos de curiosidades de la Biblia. O sea, vamos a prepararnos de tal manera para que podamos también responder sus preguntas, ¿verdad? Eso queremos hacerlo a partir del año 2013, acercarnos 2013. Nosotros también a la iglesia. Van a ser como Dios mismo, ¿verdad? Que se ha acercado a nosotros, claro, ¿verdad? Excelente. Muy bien, 35.000 guaraníes entonces. Sí, 35.000 es este es uno de los kits, hay muchos kits más. Entre todas las, porque siempre hay un poco el producto estrella, ¿sigue siendo la versión del 60, el producto estrella de la Biblia? La Reina Valera 1960 gana lejos. ¿A qué se debe eso, doctor? La Reina de las Traducciones. Mira, igual que en la versión alemana de Lutero o en la King James de Gran Bretaña, esos muchachos del siglo XVI que tradujeron en serio tenían una capacidad poética, una capacidad de decir las cosas de tal manera que era fácil memorizar, que es casi inalcanzada. Si querés memorizar Biblia, Reina Valera te lo facilita muchísimo. Trata de memorizar según Dios habla hoy o según la nueva versión. Increíble. Sí, para leer es más accesible, pero el ritmo, la poesía, todo eso, y lo mismo tenés con Lutero en la alemana. Para memorizar, para grabarte como obra artística, literaria, es excelente. Y además muy bien traducido. Reina Valera, muy cerquita del original, ¿no? Sí. También por el latín que ayudaba. Entonces sigue siendo una traducción muy rica, fidedigna, ¿no? Muy bien, señores, tenemos que ir a nuestra pausa. A la vuelta ya seguimos aquí en Dios con nosotros. Nuestros invitados también en la noche de hoy serán los de Movida Paraguay. En instantes volvemos. Señores, seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Agradecemos también a los amigos de la Sociedad Bíblica, nos han dejado este material, este kit de productos que vamos a estar entregando entre todas las personas que se pongan en contacto con nosotros a través del 11222 enviando su nombre y los 3 últimos números de documento. Además de esto, vamos a estar entregando también el libro de John Piper, material, gentileza de reflexión, música y libros. No se olviden que para estas fiestas navideñas que se aproximan, ustedes pueden ir a ambos locales, tanto Reflexión, Música y Libros y a la Sociedad Bíblica Paraguaya para estar entregando un regalo de primer nivel y muy útil y eterno también, como es la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje que tiene ella. Está con nosotros Félix Rodríguez de Movida Paraguay. Félix, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Darío, Alfred, Pastor Santiago. Muchas gracias por habernos invitado. Diego Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto. Buenas noches, gracias por la invitación y vamos a estar compartiendo un poco lo que se viene para el verano, para los jóvenes. Excelente, y estamos aproximándonos, sintiendo fundamentalmente el calorcito. Leandro, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por esta oportunidad que nos das también de compartir un poco lo que estamos haciendo con Movida y lo que se viene el evento de CIMA. Pero ustedes no es que terminaron un acto de graduación de la misma escuelita porque vienen todos uniformaditos, ¿verdad? Y queríamos de repente actuar, ¿verdad? Pero ninguno de los tres tenemos algún talento artístico, entonces vamos a hablar nomás. Van a hablar nomás, excelente. ¿Qué es Movida Paraguay?
Movida es una organización cristiana misionera que trabaja en la movilización de jóvenes hacia las misiones. Motivamos para que ellos puedan tener una relación, profundizar su relación personal con Jesús, entrenarle en el uso de sus dones y talentos y también hacerle un desafío para involucrarse más en la obra misionera local, nacional y mundial. ¿Esto es una actividad que se va a desarrollar aquí en el país, Félix? Bueno, uno de nuestros proyectos principales se llama CIMA, que viene de Congreso Internacional Misionero de América del Sur. Y el próximo enero, del 18 al 24, tenemos nuestro CIMA nacional en su etapa Descubre, ya que tiene dos partes. Una parte teórica, que se hace en el Colegio Internacional en esos días, y también la parte Experimenta, que es la parte práctica, que son experiencias misioneras de corto plazo, dentro del país y también fuera del país. ¿Y esta oportunidad tendremos aquí en el país también en qué fecha aproximadamente? Y del 18 al 24 tenemos la parte teórica en el Colegio Internacional. Son 6 días intensos, desde la mañana bien temprano, terminando a la noche bien tarde. Vamos a estar desarrollando distintos temas de las áreas de evangelismo, misiones, discipulado, consejería y liderazgo. Excelente. Y Diego Torres, ¿cuál es tu participación dentro de Movida Paraguay? ¿Estás en la organización? Bueno, estoy como coordinador de lo que es el evento de CIMA 2013, Factor Z. Venimos de una sinergia desde el 2011, en el cual agarramos el versículo de Lucas 9:23, el cual dice, niégate a ti mismo, que era factor X, toma tu cruz, factor Y, y ahora yo te sigo, factor Z. Entonces estamos organizando todo el equipo, tenemos un equipo más o menos de 50 chicos que son voluntarios, ellos están disponiendo su tiempo para que esto se lleve a cabo y estoy ayudando a que eso pueda llevarse a cabo, ¿verdad? Ayúdame a comprender mejor, ¿por qué factor X, factor Y y factor Z? Bueno, pensamos en una seguidilla de congreso. Esto surgió ya en el 2010, después del internacional, que se lanzó esto y dijimos, para que un discipulado y para que un discípulo sea completo, no puede faltar estos 3 ingredientes, que es el negarse a sí mismo, el tomar la cruz de Cristo y el seguir al Señor y seguir con ese discipulado. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? Y ahí le pusimos factor X, factor Y y factor Z, que concluye este año. Y después de esto tenemos el internacional que va a ser en Córdoba nuevamente. En Córdoba. Con estos 3, lo que hicimos también fue crear la trilogía. Ajá. La trilogía, ¿verdad? De los no la 3, Trinidad, ¿verdad? No la Trinidad, no, sino son 3 factores, ¿verdad? De ahí viene el nombre factor, que hace que un joven esté siguiendo a Jesús. Tome su cruz, sígame. Entonces, son los factores que hacen que un joven esté comprometido con el Señor Jesucristo. Y con eso terminamos, por así decirlo, justamente la palabra sinergia. ¿Verdad? Es una serie de eventos, de actividades que unen sus fuerzas para completar todo esto que estamos haciendo. Ese desafío no solamente debe ser para los jóvenes, negarse, tomar la cruz y seguir a Cristo, Alfredo. Mira, con CIMA me une un cariño de años. Es más, cuando Thomas Vögeli, que es el fundador, que le reclutó a Félix y otros, cuando por esa casualidad de la vida me escuchó predicar un sermón misionero en la iglesia El Sembrador, ¿no? Creo que era la iglesia El Sembrador. Hace años me contrató, Alfredo, tenés que ir a Córdoba, tengo un gran congreso y quiero que hables ahí. Eso era hace 10 años por ahí. Me tocó viajar con el Pulqui. Hasta hoy le guardo rencores al Pulqui, porque de Asunción hasta Córdoba creo que eran 40 años. Mi único consuelo era que compré García Márquez, su biografía, Vivir para contarlo. Lo leí todo durante este viaje y la verdad es que viví bastante para contar lo que es de SEC. Y ahora Félix inclusive me dio el honor de ser parte de la junta directiva ahí, porque apoyo abundantemente esa iniciativa misionera juvenil, pero por supuesto los jóvenes nos dan un ejemplo al resto, a toda la iglesia. La iglesia está para moverse, ¿no? Lo que solíamos contar antes, por los montes y los valles, la iglesia sigue caminando para predicar. Entonces esa movida juvenil, Dios quiera,
Y yo aplaudo que vayan al viejo colegio internacional, emblema de la presencia evangélica, que le meta nuevo fuego juvenil a este colegio en cuanto a las misiones mundiales. Pero con Santiago deseamos que todas nuestras iglesias se vuelvan a inspirar en este mandato de ser una iglesia movida, ¿no? Muy bien, señores, tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta seguimos conversando aquí con todo este proyecto Movida Paraguay en Dios con nosotros. Y juntos, Cermac, la dupla agresiva. Ey, con DJ Master D, el papá de los ritmos. Directamente desde Paraguay para el mundo. Dice: desde niño he crecido en un verdadero cuartel, peleando, batallando y cumpliendo mi papel. Mi fusil es una biblia, mi cañón es la oración. Me entrenaron a ganar y a defender esta nación de los ídolos macumbas y también la corrupción que destruye mi país y lo deja sin protección. Yo soy un soldado que peleo hasta morir, aunque las tinieblas siempre me han querido destruir, echándome en el lodo que es la suciedad del mundo, quitando mi talento y dejarme moribundo. Pero yo no soy de los que retroceden, los que miran afuera y nunca se mantienen. Esto es para valiente y no para cobarde, los que pisan fuerte y siempre permanecen, aquellos que obedecen la voz del comandante y ponen su mirada solo en el combate. Yo soy un soldado del ejército de Cristo, nadie me detiene en la batalla, yo estoy listo. Venga lo que venga, yo siempre estaré tranquilo, pues le tengo a Jesucristo, el gigante en este disco. Yo soy un soldado del ejército de Cristo, nadie me detiene en la batalla, yo estoy listo. Venga lo que venga, yo siempre estaré tranquilo, pues le tengo a Jesucristo, el gigante en este disco. Estoy listo por si el diablito pasa la raya, con el general al frente gano esta batalla. Soy guerrero celestial, así que tú mejor te callas, entrenado por el gigante, el que nunca falla. Mantiel está de vuelta en el comando, cantando, protestando y formando el mando. Ten cuidado, diablito, ya no soy el mismo, ahora te doy la guerra en la calle con el evangelismo. Y aunque me digan fanático protestante, seguiré hacia adelante con mi papá el gigante. Wow, se puso pesada la música, Dios me inspiró para crear así la lírica magnífica que viene desde allá arriba con el propósito de regalarte vida. Así que deja ya de ser civil, socio, entra en el cuartel y agarra tu fusil, porque el Espíritu Santo va a entrar en los corazones de los valientes que van a luchar contra espíritus de muerte que su misión es matar, masacrar, pisotear y al infierno echar. Oye, prepárate como un soldado, párate ya de ese banco, tírate ya de este lado y sé parte ya de este comando. Yo soy un soldado del ejército de Cristo, nadie me detiene en la batalla, yo estoy listo. Venga lo que venga, yo siempre estaré tranquilo, pues le tengo a Jesucristo, el gigante en este disco. Yo soy un soldado del ejército de Cristo, nadie me detiene en la batalla, yo estoy listo. Venga lo que venga, yo siempre estaré tranquilo, pues le tengo a Jesucristo, el gigante en este disco. Dejen tu cambio, Cermac en el campo de batalla con el gigante para que no pasen la raya. Escucharon el cantazo, ahora escuchen el bombazo. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se titula la canción que compartiste con nosotros? Soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Excelente, muy bien. Gracias por haber compartido con nosotros. A ustedes, sí, que gracias por todo y quiero mandar saluditos Adelante. a toda la iglesia que me están apoyando al grupo protestante. Está la iglesia de Bellavista, la iglesia de Cacupemí, mi iglesia de Villa Natalia, la iglesia de Lámpara Encendida y todas las iglesias que me conocen, los hermanos, les mando un gran saludo, bendiciones y que Dios les bendiga a todos. Gracias por... Gracias, muy bien. Creo que con el nombre estarás de acuerdo, Grupo Protestante, Alfredo. Estoy de acuerdo.
de repente anti-anabautismo. No, si los anabautistas éramos los que más protestábamos. Y no, por eso pero yo digo de más agarrar el fusil. Y sí, los muchachos a veces confunden la guerra espiritual con otras cosas un poquitito, pero hay una realidad, precisamente porque nuestra guerra es espiritual. No necesitamos ni fusil, ni violencia, ni odio a los enemigos, sino podemos bendecir a los enemigos, amarlos y hacer la paz como los mandó Cristo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los amigos que se están poniendo en contacto con nosotros. Recuerden que entre todas las personas que nos escriban dejándonos su nombre y los 3 últimos números de su documento, se van a hacer acreedor de este material, gentileza de la Sociedad Bíblica Paraguaya, que en la noche de hoy estará entregando a una persona. El siguiente material es el libro de reflexión, música y libros, que se titula Hermanos, no somos profesionales. Usted puede enviar desde cualquier telefonía móvil al 11222. Está compartiendo con nosotros en la noche de hoy Félix Rodríguez de Movida Paraguay, junto a Diego Torres y Leandro Sandoval. ¿Cómo pueden hacer las personas para participar, Félix, de este evento? Es muy sencillo. Pueden entrar a la página web www.cimaparaguay.com. Allí hay un link de inscripción online. Completa sus datos y después nosotros nos comunicamos con ellos. También, si quieren hacerlo un poco más personal, hacer una llamada al 0981-133-451, 133-451, y entonces allí le devolvemos la llamada o le contestamos. Tenemos una promoción. Hemos lanzado este fin de semana una promoción navideña que va hasta el 28 de diciembre. Cada persona que invita a otro para inscribirse, un inscripto que invita a otro, recibe una seña de 200.000 guaraníes, él y su amigo o sus amigos nuevos inscriptos para Supra Life, que es el Congreso Internacional que lo vamos a tener en el 2014. O sea que todos los que se inscriben ahora y que fueron recomendados por uno, entonces el recomendado, el invitado, más el que invita, entonces tiene esta beca. Pero solo hasta el 28 de diciembre. Hasta el 28 de diciembre. Sí. ¿Y el costo de participación para Movida Paraguay, Diego? El costo estamos haciendo ahora 500.000, llegamos a esa suma por todo lo que se viene. Queremos tener el mejor sonido, la mejor música, tenemos más de 40 oradores, tenemos también a Félix Ortiz, no sé si viste, van a estar viniendo mucha gente, Drake Travis, David Parris, son oradores internacionales que van a estar viniendo. Entonces toda la suma de todo eso lo hacemos para que los chicos puedan acceder. Yo estos días estaba visitando algunas iglesias y le decía a los pastores, sería bueno que inviertan en los jóvenes, por lo menos 1 o 2 que vaya de su iglesia, y van a venir totalmente transformados, con una visión renovada, motivados para tomar el año con nuevos desafíos. Y estos jóvenes contagian a otros, lo que es la visión de CIMA, y que enfocamos también en este año misión urbana, que es el trabajo con la gente de la ciudad. Me llamó mucho la atención la música que decía para derribar, para destruir, y cosas que está viniendo en la sociedad hoy en día. Queremos equiparle al joven para que el joven pueda salir con herramientas, y realmente no con arma ni fusil, pero con herramientas espirituales para vencer los desafíos, ¿verdad?, del posmodernismo y de todo lo que... Nuevos desafíos para el pastorado, nuevos desafíos para la iglesia con el tema de la misión urbana. Antes era normal y también tradicional salir, golpear la mano, ir casa por casa para llevar el evangelio, compartir. Hoy nuevos desafíos, hablamos de tribus urbanas inclusive. Necesitamos una actualización en eso, pastor. Yo creo que sí. Todos los pastores, obreros, líderes que nos están escuchando, creo que tendríamos que ponernos al tanto, y como decía Leandro, que podamos, Diego, ¿verdad? Discúlpame, que los pastores envíen a sus jóvenes a CIMA, a este encuentro. Es muy importante para que puedan estar al día con todo lo que se gesta en nuestro mundo. La iglesia está inserta en un mundo globalizado que camina raudamente, y necesitamos el liderazgo cristiano también estar
al tanto de todos los cambios que se vienen, sin perder los valores y los principios. Al contrario, en el lenguaje de nuestros jóvenes, en el lenguaje urbano, como se dice, tenemos que eso llevar para que implantemos en ellos los principios y valores del Señor Jesucristo. Muy bien, señores, tenemos que ir a otra pausa. A la vuelta ya estamos con el último bloque aquí en Dios con nosotros. Seguimos en Dios con nosotros, mis amigos. 11-222 para que se comuniquen con nosotros. Déjenos su nombre y los 3 últimos números de documento. Y hoy, además de estar visitando usted la librería de reflexión, música y libros de la Sociedad Bíblica Paraguaya, podrá ser acreedor o acreedora de estos 2 regalos que tenemos aquí, gentileza, en este caso, de reflexión, música y libros. Hermanos, no somos profesionales. El mundo determina la agenda del profesional, Dios la del hombre espiritual. John Piper, el material que va a ser suyo si usted se comunica con nosotros, nombre y los 3 últimos números de documento. Muy bien, Leandro, Movida Paraguay aquí a nivel nacional, ¿cómo ves la expectativa, la receptividad por parte de los jóvenes? De parte de la mayoría de los jóvenes que se están inscribiendo y que están participando en Movida, realmente muchos ya conocen la dinámica, el trabajo, toda la actividad que hacemos. Y queremos destacar el programa, es un programa muy nutrido. Empezamos temprano a la mañana, ya al levantarse, entramos con gimnasia, tenemos devocionales, plenarias, grupos pequeños, tiempo de intercesión y de oración. También o sea, que hacen las 2 cosas juntas, perdón que te interrumpa, sí. Gimnasia física y gimnasia espiritual. Todo, realmente es completo, un combo completo. Un combo integral. Sí, las 2 cosas juntas, combinadas. Tenemos también, a la tarde tenemos talleres misioneros y talleres prácticos también. Es decir, damos la oportunidad de estudiar un poco la teoría, pero al mismo tiempo ver también la parte práctica. Cómo hablar en el lenguaje de los jóvenes, cómo hablar en las misiones urbanas, cómo alcanzar a aquellos que son de otras religiones, los musulmanes, los indígenas, y por supuesto las noches que son, valga ese término que siempre se usa, espectaculares. Yeah. Realmente las noches están preparadas para impactar y comprometer a los jóvenes que participan. ¿Quiénes serían los oradores, Félix? Y tenemos 7 oradores internacionales. Está Félix Ortiz, que es muy conocido por su gran trayectoria en el entrenamiento de líderes. Él no solo motiva, sino que también entrena. Es un entrenador de líderes. Él es creo que uno de los primeros que desarrolló el concepto de pastoral juvenil. Se hablaba mucho del liderazgo juvenil, pero él desarrolló mucho lo que es la pastoral juvenil. También está Walter Altare de Argentina, Jason Carlisle, que es el director de movilización latina de las Iglesias Bautistas del Sur, Iglesia Bautista del Sur de los Estados Unidos, el director. Está viniendo David Parris, que es un misionero que trabaja en universidades de Europa, enviando equipos de jóvenes hacia Medio Oriente, África, lugares de la ventana 1040. También está Drake Travis. Él en su juventud hizo un gran movimiento dentro del mundo universitario. Hoy ya tiene edad, pero tiene mucha experiencia, más de 50 países donde ha estado como conferencista. También está Philip Kessler, que trabaja en Brasil, en la parte de movilización de la IMB de los Estados Unidos también. También Víctor y David Freire, de Brasil. Ellos tienen más de 30 años de experiencia en lo que es arte escénico, teatro, mimo, arte circense, todo lo que te podés imaginar de la parte escénica. Más de 30 años estuvo en Europa, toda América, en Brasil, actuando en distintos escenarios. Y también tenemos los oradores nacionales, más de casi 40 estamos en total. El doctor Alfred Neufeld va a estar con nosotros en la primera noche, dando el puntapié inicial, dando un fundamento bíblico, teológico, de lo que es seguir a Jesús. Y mucha gente conocida, Antonio Montiel, de la iglesia de Sordos, Mirta Barreto, gente que está en misiones, en el pastorado, mucha gente.
¿Ibas a contar algo? Sí, iba a decir justamente la presencia, ¿verdad?, del pastor Alfred Neufeld, ¿verdad?, en la primera noche inaugural, y darle gracias también a él, ¿verdad?, porque él siempre ha promovido el trabajo de Movida, el trabajo de CIMA. Movida antes se llamaba SEC, ¿verdad?, Centro de Entrenamiento Cristiano. Ahora le cambiamos el nombre a Movida porque entendemos que lo que estamos haciendo es eso, moviendo vidas, cambiando vidas. Y desde un principio, ¿verdad?, el pastor Neufeld nos apoyó, siempre nos promueve, siempre nos está dando publicidad también. Entonces le agradecemos, y él en la primera noche él va a estar dando esa base teológica también, como puntapié inicial de lo que va a ser todas las noches de CIMA. ¿Ibas a decir también algo, Diego? Sí, quería acotar, tenemos, como decía ya hace rato Félix, la segunda parte, que es una parte de experimenta, en donde el chico se va a encontrar con experiencias misioneras reales, va a poder tocar el campo, va a poder compartir con jóvenes, con niños, haciendo horas felices, visitando casa por casa, haciendo evangelismo en plazas. Entonces esto lo tenemos tanto en el país, en el interior, como también en São Paulo, Río de Janeiro. Hay una práctica muy interesante en Pampa del Infierno, Argentina, una zona bastante desértica, y también tenemos en Santa Cruz, Bolivia. Entonces el chico va a venir, se va a entrenar, pero va a tener la posibilidad de salir y hacer un práctico y poner en práctica todo lo que aprendió. Excelente. Bueno, minuto y medio. Gracias, señores, por haber compartido con nosotros. Queremos dejar estos minutos y medio cada uno, tanto para Alfredo y para Santiago. Estamos entrando en la recta final para festejar, celebrar la Navidad. El mensaje que ustedes quieran compartir, por favor, con nuestra teleaudiencia. Bueno, como dice la vieja canción, noche de paz, noche de amor. Realmente que sea esta semana una semana de paz y de amor. Generalmente en nuestras ciudades de América Latina es la semana de mayor barullo, de mayor efervescencia y bochinche. Necesitamos aquietar los espíritus, necesitamos reflexionar en la Navidad y en el niño Jesús, que vino por amor a la raza humana. Alfredo. Bueno, por el hecho de que Dios se movió, abandonó el cielo y vino a la tierra, ¿no? Este lindo himno navideño: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Porque Dios se movió, nos gozamos al ver que los jóvenes también se mueven, y queremos movernos todos, así como los pastorcitos, que los ángeles le dijeron: levántense, vayan, anuncien. Y dice, se fueron y anunciaron por todas partes de que el Rey del universo ha nacido y ha llegado a estar con nosotros. Mis amigos, tenemos que cerrar nuestro encuentro en la noche de hoy. Deseamos que cuando llegue esa Nochebuena toda la familia paraguaya pueda estar unida. En tanto, en toda esta semana, los días que restan para esa celebración cumbre pueda ser en armonía, en paz y amor. Y recordemos, Dios siempre está con nosotros. Muchas gracias.